yo lo que creo, acá quería hacer una referencia a un libro en concreto que creo que es como el libro más interesante que he encontrado sobre este tema últimamente. Es un libro de Warren Sack, que es un profesor de la Universidad de California en Santa Cruz, una persona que yo conozco, que venía hace rato trabajando en un libro que yo no entendía muy bien. Cuando él me explicaba de qué se trataba, él, digamos, él fue como una interfaz eh, con Bernard Stiegler, ¿sabe? Como el pensador francés que falleció hace poco. Él era la persona que cuando iba a Estados Unidos le organizaba los tours de conferencias, eran muy cercanos, ¿cierto? Y él estuvo trabajando durante mucho tiempo en este libro que se llama The Software Arts, que se le recomiendo muchísimo porque esto nos puede ayudar mucho a pensar, a repensar, digamos, o cuestionar un paradigma que es el siguiente, ¿cierto? Que es decir, como existían las humanidades, ¿cierto? Estaban en una academia ya en nuestra época, ¿cierto? Antes no estuvieron. Y eventualmente sucedió como otro fenómeno que es la computación, que tiene una fuerza transformadora muy grande y eventualmente, digamos, hubo unas interacciones, ¿cierto? Entre ellos. Usualmente se presenta como las humanidades colgándose de la computación, ¿cierto? Como no me quiero quedar atrás, ¿cierto? Una cosa así. Lo cual es una manera muy simplista y no muy profunda a nivel histórico, ¿cierto? Entonces, el argumento principal de Warren Sachs es que eh, el desarrollo de software, ¿cierto? En el sentido de escritura y computación, en realidad está basado, tiene sus raíces fundamentales en fenómenos culturales como primero el enciclopedismo francés y después hace una disección súper interesante de las artes liberales, el trivium y el quadrivium, y la influencia de cada uno de ellos en la preparación de lo que es pensamiento computacional. Es brutal. Por lo que muestra él, o es lo que argumenta él, es que en realidad la computación está basada en muchas prácticas que tienen que ver, por ejemplo, ¿cierto? En el caso de la enciclopedia, pues esa era, ¿cierto? Pues la imprenta ya se había creado hace mucho tiempo, pero era necesario que hubiera como imprentas que estuvieran permanentemente imprimiendo y que hubiera gente que fuera especialista en el manejo de tipos, por ejemplo, ¿cierto? Después, cuando llega la computación y llegan las interfaces, como estos son formas de escritura, ¿cierto? Se tienen que diseñar esos aparatos y esto trae un montón de conceptos y de prácticas, principalmente de prácticas de relación con el lenguaje, con los tipos, que en realidad tienen origen allá. Y yo creo, pues en ese sentido, digamos que este ha sido como el libro más disruptivo que he leído en ese campo. Y lo que a mí me hizo es cuestionarme muchísimo como un montón de... yo asumía muchas cosas como un poco una historia un poco lineal entre la interacción de estos dos mundos, los cuales lo que este libro revela es que están más interrelacionados en sus prácticas culturales de lo que podríamos pensar, ¿cierto? Eh, Qué eso es interesante. sí, sí, creo es buenísimo. Digamos, a veces es un poquito Mm. difícil de seguir porque hay que, digamos, ubicarse muy bien en la historia de esos momentos, sí, siglo Sí. XIX, primero, pues, siglo XVIII, siglo XIX, y después, como antes, artes liberales, que es algo que yo no conozco tan bien, pero el argumento es súper, digamos, ¿cómo se dice esto? Es muy estructurado y la investigación es riquísima. Es una delicia de leer y porque además lo dice, él es una persona, eh, él viene del MIT, trabajó allá, entonces, y como que se lo siente uno como haciendo como una digestión de lo que él aprendió allá y como intentando ubicar como unos conceptos nuevos. Mm. Mire, y él se ocupa de traducción, Mm. lenguaje, en medio de esto, algoritmo, lógica y retórica, o sea, para hablar de algoritmo y tal, al final acude a la lógica y la Mm. retórica y la gramática, que es el tema de las artes liberales. Le recomiendo mucho, es una pieza muy interesante y creo que en últimas, mi respuesta a su pregunta, Sergio, es que
ese tema tenemos que investigarlo. Ujú. O sea, más que atreverme como a decirle una cosa u otra o de darle como una fórmula muy facilista, así como de, Ujú. no, es que si no nos actualizamos, no sé qué o lo que sea, es más como que hay unos temas súper interesantes que estudiar ahí que pueden revelar cosas interesantes para los dos mundos, tanto para la computación como para las humanidades, creo.